Cuando usted dice extinción masiva, ¿qué quiere decir realmente? Hace solo algunos años éramos 6.000 millones de personas. Ahora somos 8.000 millones de personas. Quiero decir, hemos estado creciendo continuamente. ¿Qué es la extinción masiva? Hay una tasa natural a la que las especies se extinguen cada día. Entonces hay una tasa. Esa tasa ha aumentado casi 1000 veces en los últimos 100 años. Incluso mientras hemos estado hablando durante la última hora más o menos, miles de especies se han extinguido en este lapso de tiempo. No estoy hablando de la pérdida de miembros individuales de esas especies. Estoy hablando de especies enteras desapareciendo para siempre. Eso es lo que está sucediendo y que está sucediendo debido a razones que son hechas por el hombre, antropogénicas. Entonces hemos elevado la temperatura media de este planeta en 1.5 grados centígrados y la temperatura está aumentando a un ritmo acelerado. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera debería estar naturalmente alrededor de 280 ppm. Se ha disparado al alrededor de 450 ppm ahora y todo eso ha ocurrido solo en los últimos 50 o 100 años. He dicho sexta fase de extinción. De las 5 anteriores, 3 fueron causadas debido a una abundancia de dióxido de carbono, lo mismo que estamos viendo hoy. Tengo que hablar de ello, porque nadie habla de ello. Idealmente, si fuéramos una especie consciente, esto habría estado en todos los medios de comunicación. Esto habría sido lo que organizaciones, colegios, escuelas, gobiernos, instituciones internacionales, todos deberían haberle dado la máxima prioridad. No lo estamos haciendo. Si usted solo leyera sobre el tipo de cobertura forestal que estamos perdiendo cada día, sería un shock horrible. Y gran parte de eso se debe exactamente a que hemos pasado de 6.000 millones a 8.000 millones. Cada nueva adición a nuestra especie en realidad significa una sentencia de muerte para al menos 10.000 miembros de otras especies. En el momento en que nace un niño humano, varios miles de otros organismos, animales, plantas están condenados a muerte. En eso estamos. Y la temperatura global que ha aumentado en 1.5 grados va a parar en 1.5 o incluso 2 o probablemente ni siquiera en 3. Podría aumentar a 4 o 5 grados centígrados y el resultado va a ser catastrófico y todo eso va a suceder dentro de nuestra vida. Estoy hablando de las próximas décadas. Entonces, la especie humana será eliminada. Probablemente no. Probablemente quedarían unos pocos. Unos pocos quedarían para lamentarse. Noto que usted también está lamentando simultáneamente que somos demasiados 8.000 millones de personas. Y al mismo tiempo usted está diciendo extinción masiva en el horizonte. ¿Nos estamos quejando de eso? Eso es un fallout natural. Y no estamos viendo eso. La Tierra simplemente no tiene suficientes recursos para sostener 8.000 millones o 10.000 millones u 11.000 millones de nosotros. Usted ve, nosotros realmente no. ¿Cuántos puede sostener Depende la de la Tierra? calidad de vida que usted defina para sí mismo. Usted ve, nosotros no solo existimos. Existimos para consumir, ¿verdad? Eso es lo que hace un ser humano. Si usted observa a un chimpancé, un ciervo o un león, su huella de consumo no ha cambiado a lo largo de los siglos o los milenios. Un mono consume hoy tanto, solo tanto como lo hacía varios miles de años atrás.
pero los seres humanos hoy. La existencia de un ser humano significa una cosa muy diferente para el planeta que hace 5.000 años. Así que no es que la Tierra no pueda sostener a 8.000 millones de seres humanos. Puede, pero no con los niveles de consumo actuales, a los niveles actuales de consumo. Ni siquiera una docena de tierras bastan y eso es matemático. No es subjetivo, no es algo que yo esté diciendo o temiendo. Eso es pura aritmética. ¿Verdad? Cualquiera puede calcular los números. No solo eso. Una filosofía tan mala ha sido alimentada en nosotros por nuestro sistema educativo que pensamos que el propósito de la vida es la felicidad y la felicidad viene a través del consumo. Entonces, no solo estamos consumiendo, queremos consumir aún más. Y cuanto más usted consume, más próspero se le considera y más respetable se le considera. Y si una nación consume mucho, se considera una nación desarrollada, ¿verdad? El PIB se ha convertido en el criterio de desarrollo. Así que toda esa potencia, mucho horror en el horizonte. Entonces, ¿cuál debe ser el criterio para medir el desarrollo de la sociedad humana? Vivimos dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, solo necesitamos la cantidad de cosas exteriores que sean conducente al desarrollo interior. Usted ve. Entonces, ¿no necesitamos aire acondicionado? Usted necesita aire acondicionado si piensa que sin aire acondicionado su capacidad de meditación se vería obstaculizada. Todas las religiones del mundo afirman conocer esta verdad, afirman conocer la iluminación, como hinduismo, el islam, el cristianismo, todos ellos parecen saberlo. Entonces estamos diciendo que las religiones de todo el mundo han fracasado en transmitir este sistema de conocimiento o esta conciencia. Vea, cuando usted dice religión, ¿qué exactamente quiere decir? ¿Cuántas personas leen sus libros religiosos en nombre de la religión? ¿Lo que principalmente tiene es cultura y tradición? ¿Cuántos cristianos son eruditos de la Biblia o incluso han repasado la Biblia al menos un par de veces? ¿Cuántos hindúes? ¿Realmente? ¿Visto una copia del Rig Veda? Olvídate de leerlo, olvídate incluso de tocarlo. ¿Cuántos hindúes han visto realmente siquiera una copia del Rig Veda? Entonces, ¿qué quiere decir usted con religión? La religión es simplemente un rumor. La religión es la vid. La religión es chisme y rumor. La religión es algo que usted ha visto hacer a sus padres y a los padres de ellos. Entonces, ¿de qué sirve una religión así? Esto no es más que propagación de rumores. Alguien dice, oh, la religión dice esto, la religión dice aquello. ¿Dónde dice eso la religión? Y para colmo, usted tiene una clase de sacerdotes que tienen sus propios intereses creados. Y esa clase existe en todas las religiones. Y ellos le presentan la religión de la manera que conviene a su ego y a sus propios intereses. Por lo tanto, no hay religión. La religión puede posiblemente proporcionar una respuesta si uno puede penetrar las cáscaras externas de la religión y entrar en su núcleo. Ahí es donde encuentra cosas que son afirmativas de la vida, que dan alegría. Pero nadie va allí. Entonces, de alguna manera, está diciendo que la ciencia ha fomentado más materialismo, más consumo, y nos ha llevado por el camino de la aniquilación masiva. La ciencia es bella, la ciencia es encantadora. De hecho, la gente es inculta incluso en ciencia. Necesitamos mucha más ciencia. Mira, el problema no radica en el hecho de que la ciencia existe. De hecho, la ciencia necesita ser fortalecida. Mucho más. Entonces, ¿religión? Por favor, comprenda que se trata de dos dominios diferentes. En el dominio externo, si desea saber, necesita la ciencia. Si quiere entender cómo funciona esta pantalla, esa cámara, ese aparato, cómo es que estos pilares pueden sostener este techo donde está, entonces necesitas la ciencia. Así pues, la ciencia tiene su propio dominio legítimo. Vivimos dentro de nosotros. Tercera, cuarta vez que debemos volver a este hecho.
Y ese es un dominio en el que la ciencia muy respetuosamente se niega a entrar. La ciencia no entra en el estado del sujeto. La ciencia estudia el universo objetivo, este objeto, aquel objeto, el sujeto que soy yo. Es algo que la ciencia se niega respetuosamente a tocar. Ahí es donde comienza la espiritualidad, cuando usted quiere preguntar, ¿quién soy yo? ¿Quién es el que está mirando la ciencia? ¿Quién es el que quiere cosechar los frutos y recompensas de la ciencia? Entonces la ciencia es una gran cosa en mis manos. Y lo que haré con la ciencia depende de mi estado interior. Si permite que un loco tenga las llaves de un arsenal nuclear, sabe lo que obtendría y esa es la condición de la humanidad. Mucho de potencial destructivo, mucho poder en el mundo exterior sin sabiduría para saber qué hacer con ese poder. Así que, como sería obvio, estamos usando ese poder para aniquilarnos a nosotros mismos y a todas las demás especies junto con nosotros mismos. Entonces, la ciencia y la religión, como usted señaló correctamente, pertenecen a dos aspectos: humanidad. Si esa es la realidad, quiero entender por qué el Acharya Prashant se llama a sí mismo, o como usted lo conoce, un practicante del Advaita. ¿Qué significa eso? En términos muy simplistas, Advaita significa que la verdad que usted experimenta, que lo hace apresurarse una y otra vez hacia el mundo, será de muy poca utilidad para usted. Advaita es no dualidad, ¿verdad? Entonces incluso la no dualidad se define manteniendo la dualidad en el centro, ¿verdad? Advaita no dualidad. Todos experimentamos la dualidad, la dobleza. Así que estoy yo, pienso que estoy yo. Y creo que existe ese plátano y ese oro, esa otra cosa y esa mujer y eso y eso. Existe esta verdad, estoy yo. Y están esas cosas buenas allá afuera. Y el impulso biológico natural es decir, si consigo esas cosas, entonces mi inquietud se curaría. Eso es la dobleza. Advaita es darse cuenta de que la cura no está realmente ahí fuera. Su relación con el mundo debe basarse en un terreno diferente. No puede basarse en el terreno del deseo. No puede decir estoy inquieto y si consigo eso, eso me daría paz. Por lo tanto, eso constituye o funda mi relación con el mundo. Si esa es una relación con el mundo, entonces es un tipo de relación muy explotadora y eso es lo que todos tenemos, ¿verdad? Una relación de explotación con el mundo y porque el mundo consiste, como vemos, en otras personas. Ellos quieren explotarnos también. Así que mutuamente se convierte en un juego de violencia. Advaita. Significaría, mi relación con el mundo tiene que ser de una manera que me ayude a entrar en mi interioridad. El mundo no es un fin. El mundo no puede ser mi destino u objetivo. El mundo puede ser como mucho un medio que me ayude a penetrar en mí mismo. Y eso constituye una relación sana y justa con el mundo. Eso es la no dualidad. Uno puede hablar de no dualidad en términos muy sublimes también y muy esotéricos, muy místicos. Pero eso no sería muy útil. Así que en esta no dualidad la ciencia y la religión en cierto modo son una. En esta no dualidad la ciencia encuentra su propia utilidad. Ahora bien, la ciencia no existe para apaciguarme. Ahora la ciencia existe para ayudarme a cumplir con mi propósito. Vea, este es un teléfono móvil, ¿verdad? Es un producto de la tecnología. Si no me conozco a mí mismo, usaré el teléfono móvil para todos los propósitos equivocados. ¿Y qué quiero decir con equivocado? No moralmente equivocado, no legalmente equivocado. Mal en el sentido de que el uso me diezmará. Lo estaré usando para reducirme a un animal
Y eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos, productos de la ciencia. Y los usamos de maneras muy autodestructivas. Por otro lado, ese teléfono móvil puede utilizarse de formas muy sublimes, formas que elevan la conciencia. Usted toma el teléfono y allí está el Internet. Y hay toda la gran riqueza de sabiduría está disponible en el Internet. Entonces usted podría usar el teléfono móvil para eso también, pero no lo hacemos. Cuando está claro por dentro, cuando hay no dualidad en su interior, entonces sabe qué hacer con la ciencia.